Ok, pues yo quiero darles las gracias por estar otra vez con nosotros en esta grabación en vivo. Y digo nosotros porque, aunque soy yo el que aparece en la televisión o en los medios de comunicación, realmente yo no podría hacerlo sin Charlie, sin Carlos Moreno como la parte técnica muy definitiva, y tampoco lo podría decir sin mi esposa Patricia, quien es mi ánimo, es mi sustento en el espíritu, en mi alma, quien a veces me corrige. Ah, entonces yo quiero dar gracias a todos ustedes y pedirles una disculpa por la transmisión anterior, en la cual comenzó muy bien, pero después el sonido comenzó a distorsionarse un poco. Y eso fue porque, pues, realmente a mí me motivaron, me empujaron. No sé si saben un chiste que no lo voy a contar, del que empujaron a alguien a una alberca llena de cocodrilos. Si no, pues no es momento de contarlo, pero me motivaron a hacerlo. Mi esposa me motivó, amigos también me motivaron a hablar, a ser parte, a dar parte de lo que Dios nos ha hablado, nos sigue hablando. Y también ustedes mismos me motivaron. Cuando vi la respuesta de tantas personas, de tantos amigos, exalumnos, que respondían con una frase amable, con un elogio, con un recuerdo. Inclusive después que comencé a leer la respuesta de muchos de ustedes, comencé a sacar el baúl de los recuerdos porque a mí me gustó reconectar. Hay cosas del pasado que nos dan vida, que nos dieron vida, que había ido, que existió un propósito, pero realmente el propósito que se dio en aquella época no deja de ser. O sea, el anhelo tanto de Patricia como mío es el de participar con Dios de lo que desea ser y desea sembrar en el corazón de muchas personas para ser transformados, para producir un cambio, para motivar, para ampliar la revelación que Dios les da a ustedes mismos. Y también vamos a continuar hablando un tanto de los sucesos actuales que estén sucediendo en el mundo, pero realmente no soy periodista, no soy político, no soy ecónomo, no soy, no sé qué soy. Simplemente me gusta escuchar, me gusta analizar, me gusta pensar. Algunos me dicen que soy visionario, que soy alguien, lo que sí es que soy alguien que anhela participar con Dios en edificar vidas, en llevarlos más allá de donde Dios los ha puesto, de ser motivado también por ustedes, porque Dios sigue la obra en mí, y tal vez continúe, tal vez siga usando como herramienta o como base el, sin querer publicitar, pero el libro de Héroes Anónimos, que es el primero de una colección. Estamos por terminar el segundo, y yo he visto cómo realmente este libro de Héroes Anónimos es un tanto actual para lo que estamos viviendo en cuanto a las señales. Hablaremos más adelante junto con las señales, hablaremos más extensivamente de Israel, hablaremos más extensivamente de cómo vivir estos tiempos, lo que Dios nos dio para enfrentar lo que nos corresponde y poder ser parte de una transformación. Lo que también veo definitivamente es que estamos entrando a otra época.
estamos transicionando a algo nuevo. Como hablé la vez pasada, algo de las etapas, las épocas, los siglos, como llama también la Biblia, y que muchos se preguntan cuándo vamos a volver a la normalidad. ¿Qué es la normalidad? Lo que es normal para unos es anormal para otros, lo que es anormal para unos es normal para otros. Es como Patricia dice algunas veces que estamos platicando, ya hemos aprendido a no referirnos en esa forma, pero cuando no, fulano de tal es muy raro, ya siempre nos dice, todos somos raros. Realmente todos tenemos algo diferente. Dios nos hizo diferentes a todos. Dios nos hizo con diferente creatividad, con diferente capacidad intelectual. Las escuelas han hecho pensar de los jóvenes inteligentes, los niños inteligentes. Yo le llamaría más bien, como escuché una vez a una maestra y directora en una escuela, de que no hay mayor o menor inteligente, sino diferente tipo de inteligencia, o sea, o diferentes dones en los que alguien usa o llega. Y yo lo recuerdo con nuestros hijos, ¿verdad? Desde la escuela eran bien diferentes. Uno era muy analítico, no tenía que estudiar tanto. Ramiro, ¿verdad? Lo captaba rápido. Carlet se encerraba a estudiar. Yo recuerdo que una vez duró como una semana en su recámara, en su cuarto lleno de papeles, todas las paredes con los apuntes, con estudios que ella estaba haciendo. Y yo no sé si estaba estudiando o no, pero yo la veía con los papeles y con su tipo, ¿no? Y no vi cuenta que cada uno tiene diferente capacidad, y todos nuestros hijos, aquellos que somos papás, que somos abuelos, sabemos que ninguno de nuestros hijos es igual, ninguno de nuestros hijos o nietos tiene el mismo tipo de inteligencia o dones. Lo podemos ver, ¿verdad?, en los hijos, lo podemos ver en los nietos. Unos quieren ser artistas, otros quieren ser bióloga marina, otro quiere ser, etcétera, ¿no? Otro ya brinca desde la barda un colchón y de ahí brinca otro colchón y sale corriendo. Pero pues hay de todo. Yo más bien le llamaría otra época o algo diferente. Ahí me llamó la atención el día de ayer o de antier, cuando mi hijo me habló de la graduación de Oliver, en donde me decía que él se asomó por el quemacocos de su automóvil y desde ahí iba saludando la escuela, ¿verdad? Cristo para las Naciones no tuvo graduación. Realmente muchísimas escuelas no tuvieron las ceremonias de graduación. No hubo un abrazo de los padres o de los amigos. Felicidades, las felicitaciones, a dónde nos vamos a comer ahora después de la graduación, o la fiesta que algunos hacen, etcétera, etcétera. Vemos realmente que hay un cambio. Ahora, tiempos difíciles. Realmente esta pandemia nos está haciendo pensar que Dios no está en control, que Dios no nos ama. Nos hace pensar lo que el mundo dice, lo que las noticias, causando un temor, llevando un pánico. Pero algunas veces nosotros leemos las historias bíblicas como una historia nada más, pero realmente son experiencias de hombres y mujeres que vivieron en una época y enfrentaron diferentes dificultades, tomaron diferentes decisiones
políticas, económicas, sociales, familiares, y vemos que en cada momento de esos llegó un cambio. Los cambios, por ejemplo, de la época de los jueces, y vemos los cambios de una población, de un pueblo de Dios que buscaba a Dios y Dios respondía. Pero cuando Dios respondía, en el libro de los jueces, se levantaba otra generación que no conocía a Dios y en ese momento perdía todo aquello que Dios les daba. Y al perder lo que habían ganado, se levantaba esa misma generación a clamar a Dios y Dios levantaba a otro líder, a otro juez. Y podemos ver lo mismo, ¿verdad? Lo que sí, en todas esas decisiones políticas, tal vez hable de decisiones políticas que Dios me ha hecho ver en David, el rey David, ¿verdad? Que nosotros lo conocemos como el héroe que mató a Goliat, ¿verdad? Que un gigante, que su lanza pesaba como 100 kilos, imagínate. ¡Fu! Que lanza la fuerza que debe haber tenido ese hombre, ¿no? Ese gigante. Yo creo que si agarraba varios soldados con toda y la armadura, los volvía como una para asar, ¿no? Un shish kebab, un alambre le llamamos nosotros, ¿sí? Donde atravesaba varios de una misma lanza, entonces estaban temblando. Vemos a ese David derrotar a un hombre de esos con una piedra. Tú vienes con jabalina, tú vienes con armas, hoy yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Seca. Le cortó la cabeza. Vemos también el héroe, pero platicaré más cosas de David cuando hable de decisiones políticas que él tomó, que ahorita las criticaríamos definitivamente. Las consecuencias de esas decisiones son muy importantes y realmente involucran a toda una sociedad. Es como nuestras decisiones, ¿verdad? Las decisiones que yo tomo no solamente afectan mi vida, afectan mi familia, afectan mi esposa, afectan mis amigos, afectan el medio ambiente. Ninguno de nosotros es independiente de una sociedad independiente, no está aislado. Entonces todas las acciones o decisiones que tomamos realmente tienen una repercusión en los demás. Y también esta pandemia nos hace recordar lo que algunas veces sabemos, que la vida puede cambiar en un día. Ahora como que en 3 meses de repente todo cambió. El sistema de enseñar, el sistema de comunicarnos, el sistema de comprar, que ya estaba bastante avanzado en comprar por internet, que a mí nunca me ha gustado, ¿verdad? A mí me gusta verlo, tenerlo en mis manos, ver si me gusta, no me gusta. Y ahí anda uno usando el tiempo, te ahorras el tiempo en la compra, pero luego usas tiempo en devolver lo que no te gustó, no te quedó, etc. O sea, todo es un lugar, pero vemos. Y a nosotros, en cierta forma, nos tomó por sorpresa esta pandemia. Pero a Dios no lo tomó por sorpresa. Y Dios no tiene temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y Él nos prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y sabemos
que las promesas de Dios son sí y amén. Él no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Si en cierta forma los sistemas o la forma de actuar con el hombre puede cambiar, su corazón no cambia, su naturaleza no cambia, su amor no cambia, su fidelidad no cambia, porque Él dice que aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. No puede dejar de ser Dios. Nos dice que algo que a mí me vuela los sesos, que el Padre nos ama en la misma forma que ama a Jesucristo. Con todas mis imperfecciones, y me ama en esa forma. Yo recuerdo cuando comencé a caminar con el Señor, en algunas ocasiones lo he hablado porque para mí fue una enseñanza muy, muy fuerte de Dios, cuando nuestro pastor en aquella época, Jorge Lozano, que era alguien de una alabanza muy fuerte, ¿verdad?, de un carácter fuerte, dijo, dile a Dios que lo amas, ¿verdad? Entonces, pues, si yo no le decía que yo amaba a Dios, pues me daba un guitarrazo, ¿verdad? Entonces, cuando iba levantando mis manos, reconocí y dije, Dios, realmente yo no te amo. O sea, sí estoy agradecido, sí has cambiado mi vida, sé que eres Dios, sé que existes, sé que eres un Dios poderoso, que eres un Dios sobrenatural, que eres un Dios que interviene en nuestras vidas, pero yo no te amo en tal forma que daría mi vida por otro. O sea, yo no te amo en tal forma que dejaría todo por algo tuyo, simplemente, ¿no? En aquella época yo estaba muy jovencito, tenía unos 2, 3 meses de haber invitado a Jesucristo a mi corazón, pero después, estudiando la Biblia con Jorge precisamente, nos llevó a leer primera, segunda y tercer libro de Juan, y ahí Dios me habló y me dijo, el amor no consiste en que tú me hayas amado a mí, sino en que yo te amé a ti primero. Y me amó de tal modo que Él se hizo hombre para morir en la cruz por nuestros pecados. Tú y yo todavía ni nacíamos, ni habíamos pecado, pero Él ya había decidido morir por los pecados que íbamos a cometer. Es un amor impresionante que a veces yo no lo puedo entender, pero lo necesito. Yo necesito la revelación de su amor, necesito la revelación de su gracia. Y para mí, la gracia de Dios es reflejo de su amor por mí. Y la gracia no es para que yo rompa los principios que son de su naturaleza, pero la gracia va más allá de mi naturaleza como hombre, en donde Él, en su naturaleza de amor y de perdón, quiere llevarme a ese lugar en el que yo reconozca lo que hay en mí para ser transformado. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará. Y si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros en esta época? Nos ha hecho más que vencedores en Cristo Jesús. Nos ha hecho más que vencedores en Cristo Jesús. Más que vencedores lo hemos oído el ejemplo, que lo más seguro es que lo has oído, es como la esposa de Rocky, ¿verdad? Rocky era el que se agarraba a golpes, ¿verdad? Lo tumbaban, le abrían el ojo, las cejas, sangraba, hasta que él ganaba, pero la recompensa, aunque él llevaba la fama, el dinero lo llevaba a su casa y
con eso desarrollaban una mejor vida que la anterior. Así es que su esposa era más que vencedora, porque ella no se peleó en el ring. Tú y yo no nos costó nada. Le costó a Cristo, le costó a Dios mismo morir en la cruz por nuestros pecados, para que tú y yo en Él seamos más que vencedores. Somos sus hijos, somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Somos sus hijos y el mundo espera nuestra manifestación. También algo que podemos observar y que hablo aquí en el libro son de las señales. Estamos viendo entre las señales de las pestes, estamos hablando de las hambres, y hoy un amigo nos mandó un artículo dice, además de la pandemia, dice, otra plaga de chapulines o de locusts o de grillos que devora las cosechas del este de África y el Medio Oriente. Billones de insectos hambrientos están amenazando con una futura falta de alimentos en medio de esta pandemia. Dice, enjambres gigantescas de insectos están acabando con el con el trigo, con el sorgo. Y hace un rato que estaba yo meditando en lo que quería hablar, que meditaba en algunas cosas que había pensado, como esta en la mañana, cuando lo estuve leyendo. Ahorita estaba sentado aquí abajo, tomándome un café, repasando, orando. Y dice, enjambres gigantescas, una plaga de locusts, de grillos, que están terminando con la cosecha. Y yo le dije, Señor, ¿qué tal si los desvías a Afganistán? Porque están en el sur de Irán, están en el este de África, ahí pegado está Afganistán, y sabemos que Afganistán es el principal productor de la amapola, del opio. ¿Y qué tal, Señor? ¿No crees tú que si nosotros oramos, pueden ser desviados? ¿No crees que haya plagas que puedan destruir los plantíos de marihuana, de coca, de todos los narcos? Yo quisiera ¿por qué no orar? ¿Por qué no? Si Dios envió plagas para salvar a su pueblo, ¿no podremos nosotros usar la autoridad que Él nos dio? Recuerdan, Jesús tenía la autoridad para parar el viento en medio de la tormenta. Y sus discípulos dijeron, ¿quién es este hombre que el viento le obedece? Y yo veo en la palabra, y si la palabra de Dios y la Biblia es verdad, y Dios es verdad, y Jesucristo es la verdad, Él dice que la misma autoridad que le dio el Padre, Él bajó a los infiernos, se la arrebató a Satanás y nos la dio a nosotros, a su iglesia, para declarar a los principados y potestades la superabundante gracia de Dios. Dice que nos llevó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. Y en el reino de Jesús, tú y yo tenemos una posición con Él. Tenemos una posición en Él. Dice en Efesios que estamos sentados junto a Jesús en lugares celestiales. Jesús está sentado enseguida del trono del Padre y nosotros enseguida de Él. Y nos dio la misma autoridad. Más, yo sí quiero orar. ¿Qué tal si nos unimos ahorita en oración y paramos esa plaga que está destruyendo el alimento futuro de tantos hombres, mujeres, niños, y los desviamos a los cultivos nocivos de la amapola? En el nombre de Jesús, Padre,
Te damos gracias porque por medio de Jesucristo tú nos has dado la autoridad y sobre toda la armadura de la que tú nos hablas para que podamos soportar los días malos, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra hacedores de maldad en los lugares celestes. Tú nos hablas de ponernos la armadura, el calzado del Evangelio, ¿verdad? El escudo de la fe. Y sobre todo, la espada del Espíritu que es tu palabra. Y tu palabra nos dice, Señor, que tú nos has dado esa autoridad. Y si tú le hablaste a los vientos y nos has dado autoridad, le hablamos a esa enjambre de insectos que se desvíen en el nombre de Jesús a los lugares de los cultivos de los terroristas que matan a miles de hombres, de mujeres, de niños con las armas, con la droga, en el nombre de Jesús. Y acabamos con esas plagas una vez que terminen con los cultivos de los terroristas. Y Padre, levanta plagas en medio de los cultivos de coca, en medio de los cultivos de marihuana, en el nombre de Jesús. Y trae una lluvia, trae una protección a todos los cultivos de alimentos para el mundo. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Clamamos a ti, a tu misericordia, a tu amor por nosotros, a tu amor por la humanidad, Señor. Porque de tal manera amaste al mundo que enviaste a tu Hijo a morir para que todo aquel que en Él cree, en Jesús, sea salvo, sea sano, sea libre, en el nombre de Jesús. Y tú nos lo has dado, Señor. Gracias, Padre. Y Espíritu Santo, yo te pido que nos sigas ayudando a orar, a interceder en medio de estos tiempos, de estas plagas, que terminen, Señor, que acaben con los hombres, Señor. Es una forma de terminar la violencia sobre esta tierra, sobre este pueblo, sobre el uso de adolescentes, el abuso de niños, de adolescentes, el temor, en el nombre de Jesús. Y también, también estamos viendo que el Señor enviaría la lluvia tardía. La lluvia tardía es, yo lo veo como un derramamiento del Espíritu Santo, despertando a su iglesia en lo espiritual, en lo creativo, en lo intelectual. Como voy a leer algo de que habló Rabbi Zacaraya en un momento. Señor, yo sé que estás despertando la creatividad, estás dando el valor a muchos hombres y mujeres para descubrir, para actuar con la ingeniería, con la medicina, con la ciencia y descubrir, Señor, las trampas del maligno. Estaba leyendo también en un envío también y una reportera de nivel internacional me habló de que era verdad esta noticia. Me dijo, hay muchas noticias fake, cuídate, pero me empezó ella a escribir en forma personal algunas cosas donde dice que Italia descubre la verdad sobre el COVID-19 y dice que rebasa a la gente que se cura cada día, la gente que es sanada del COVID-19 y que gracias a las autopsias efectuadas se demostró que no es un tipo de neumonía, sino es una coagulación intravascular diseminada, o sea, un tipo de trombosis o infarto.
Por eso es que los ventiladores que hicieron no sé cuántos, miles realmente no servían para inducir el oxígeno, porque se ha descubierto y lo hemos visto, tú has oído a lo mejor hasta más videos que yo, hasta tal vez más información que yo, como son coágulos que se forman en los pulmones y esos son los que impiden que se pueda respirar. Entonces, aunque tengas un ventilador, aunque tengas oxígeno forzado, hay que desinflamar, hay que deshacer esos coágulos. Y los están combatiendo con antibióticos, con antiinflamatorios, anticoagulantes, con aspirina. Y dice que Italia rompe el protocolo con la OMS, o sea, con la Organización Mundial de la Salud. Doctores de medicina forense desobedecieron al Estado italiano, al OMS y a otras instituciones, porque los inquietó que los cuerpos de los que morían en coronavirus los incineraban. ¿No se te hace raro? Patricia y yo platicábamos de esto. ¿Por qué los incinera inmediatamente? Inclusive al oír historias de personas que al llevar a un familiar al hospital ya no lo volvían a ver. Ya. O sea, murió de COVID. Ya no lo podían volver a ver, ni siquiera a través de un cristal. Los metían en bolsas, los metían en paquetes, etcétera. Hay videos de eso grabado. Los incineraban, pero estos doctores en medicina que desobedecieron comenzaron en una forma clandestina a hacer autopsias y fueron documentando, guardando toda esa documentación hasta que un congresista de Italia los apoyó y empezó a salir a la luz pública. Y estos médicos y algunos de estos congresistas inclusive han cuestionado al actual de la OMS, Tedros Adhanom, está más raro que el nombre de Palemón, Adhanom Ghebreyesus. Ok, no me gusta mucho dar nombres en estos momentos porque, como te digo, no soy reportero, ¿verdad? Pero ella me lo comentó. Y lo interesante es que cuando Estados Unidos descubrió o supo, se enteró de esta situación, de lo que estaba sucediendo con los médicos y la cura del coronavirus en Italia, Estados Unidos se enteró y entonces Donald Trump se retiró de la Organización Mundial de la Salud, políticamente muy criticado, políticamente sumamente criticado, y además retiró los recursos con que estaba apoyando. Inclusive creo que hace un par de días firmó para retirar el apoyo a todas las industrias farmacéuticas chinas con que Estados Unidos estaba apoyando, y políticamente es algo supuestamente incorrecto para muchos que están en contra. Y algo interesante es que el presidente de Estados Unidos declara públicamente que él está tomando hidroxiclonique. Para mí es una palabra difícil, la tuve que apuntar. Ahora, por otro lado, hemos oído muchísimos documentales o videos muy valientes, muy abiertos, dan su nombre, no tienen temor, se identifican públicamente, de médicos que están siendo no suspendidos, sino les están parando su actividad. Hay un médico experto en los pulmones que nos decían que no ha ido al hospital, o médicos consultando por teléfono, ¿verdad? Yo tenía una cita, como les dije, y cuando cuando su asistente me dijo, bueno, la cita la tiene el miércoles, es por teléfono, le dije, por favor, le dije, yo necesito, ¿cómo va a consultar por teléfono?
¿verdad? Tiene que ser real. Y también hemos oído de muchos médicos muy valientes que han declarado cómo los han forzado a declarar que tal en el escrito o de defunción, ¿verdad? En la declaración de defunción le ponen que murió del coronavirus. ¿Para qué? Para causar más temor. Porque el temor es una forma de control. ¿Quién es el príncipe de las tinieblas que viene a producir temor? Para paralizar o neutralizar o llevarnos a los hombres a tomar decisiones equivocadas o sobreespiritualizadas. Esta mañana leí, lo más seguro es que tú también lo has visto, porque ahorita todos estamos encerrados y hay muchos videos, hay mucha información. Una entrevista de Ben Shapiro con Ravi Zachariah, que hace un par de días se fue con el Señor. Patricia estaba enojada, ¿verdad? Decía, ¿por qué gente como él se va y se quedan aquí? Tantos malandrines, ¿verdad? Hasta más grandes. Es un hombre que yo respeté mucho. Mi hija lo respetó mucho. Fue una inspiración para ella para hacer su maestría ahorita en apologética. Era un gran apologista. Y él comenta que la globalización es una realidad, ¿verdad? Nosotros sabemos dentro de los patrones bíblicos, y él comenta ahí que no tenemos, porque le hace una pregunta cuando estaba en el hospital y el coronavirus estaba como a la mitad de lo que hemos vivido ahorita. Decía, no sabemos tanto como para hacer una aseveración o una determinación apocalíptica, pero sí tiene mucho que ver, lo hizo ver, con una realidad global. Hemos visto otros videos donde hablan de un gobierno mundial, ¿sí? Nosotros sabemos que Soros y muchos más son parte de la iniciativa para tener un gobierno mundial que domine sobre toda la humanidad. Nosotros sabemos que después de esto vendrá el anticristo de un gobierno mundial. De ahí vendrá la marca, que ese es otro tema que podríamos abordar más adelante, ¿verdad? La marca de la bestia, ¿verdad? En la frente o en la mano, en la muñeca, ¿verdad? Y nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia, de la abominación desoladora, como lo llama el Señor, como lo llama la palabra. Y sabemos que se va a sentar en el trono haciéndose pasar por Dios. Va a confundir a muchos. Muchos van a creer. Me temo que aún cristianos que no tienen una relación íntima con Dios y con la palabra y una revelación y un estudio de la palabra más completa puedan ser también engañados. Y la Biblia dice que van a engañar a muchos, aún de los escogidos. Y eso lo dijo Jesús. Ahora, alguien me preguntó que si yo podría dar algún comentario sobre ¿cómo se llama, Charlie? La moneda virtual. Bitcoin. El Bitcoin. Pero no soy tan conocedor, sé de ella. Ramir, mi hijo, que es bastante sabio en entender la tecnología, los tiempos actuales, el mundo virtual, etcétera, me ha explicado 2 o 3 veces el Bitcoin. Yo todavía no lo entiendo, pero sí escuché que en una de las noticias que China estaba proponiendo el quitar de circulación el efectivo, el dinero en efectivo.
Sabemos también que la tarjeta de crédito es una forma de identidad. Hace ya unos años atrás, en el combate con el narcotráfico, ya se hablaba de quitar el efectivo porque el narcotráfico, el terrorismo, se maneja mucho con efectivo y al quitar el efectivo tienen que entrar a transacciones que son virtuales, o sea, electrónicas, que son más rastreables por las agencias, por el gobierno, ahora que el efectivo, ¿verdad? Entonces, cuando le preguntaron, y él estaba, una de sus respuestas fue, la iglesia o los cristianos necesitamos combinar la fe, la confianza en Dios, la sabiduría y el sentido común. ¿Sí? Lo voy a repetir. Combinar la fe, la confianza en Dios, que va muy ligado, la sabiduría y el sentido común. Evitar extremos como el temor y el pánico por un lado o la completa indiferencia por otro lado. O sea, yo no puedo ser indiferente a lo que estamos viviendo. Yo no puedo decir, a mí no me da, ¿verdad? A mí no me da el coronavirus. Yo soy Superman, ¿verdad? Tengo un sistema inmunológico de Superman, ¿verdad? Pero acuérdense que había una kriptonita también para él. Claro, los superhéroes nos han hecho pensar determinadas cosas por medio de Hollywood y muchas personas se creen un tipo de superhéroe que no les va a pasar nada. No podemos tener tampoco una indiferencia. Y el confort de una sociedad y la vida relajada nos puede llevar a vivir una vida descuidada o una vida indiferente o una vida superficial en el cristianismo, que ha sucedido mucho en la iglesia. Una vida de domingo, una vida de lectura bíblica por cumplir, una relación, pero Dios como que nos está empujando a esa necesidad de Él, a esa necesidad de intimidad con Él, a esa necesidad de entender la palabra, a ese tiempo. Cuando nosotros dábamos clases en el Instituto Bíblico en Cristo para las Naciones, a los alumnos yo les hablaba de una fe práctica, o sea, una espiritualmente prácticos, el corazón en el cielo, pero los pies en la tierra. O sea, vivimos en la tierra donde hay política, donde hay economía, donde hay decisiones, donde es importante tener un trabajo, donde es importante pagar las deudas, trabajar, etcétera. Como un amigo de hace tiempo, cuando empezamos a estudiar la Biblia todos los días, de 10 a 12 de la mañana, con Jorge, él es carpintero, y él dijo, perdónenme, pero yo ya no puedo venir a estas clases bíblicas porque cuando regreso a mi taller de carpintería, las tablas están en donde yo las dejé. O sea, nadie las va a trabajar por mí. Y si yo no trabajo, no puedo llevar comida a mi casa, no puedo mantener la escuela de mis hijos, etc. O sea, necesitamos ser prácticos. Ahora, esto nos lleva también a pensar, hay dos tipos de personas. Aquellos grupos que confían en el gobierno y los grupos que confían en el gobierno más que en la gente y quienes confían más en la gente que en el gobierno. Nosotros debemos poner nuestra confianza en Dios. Hace tiempo, y tal vez esto hable con un grupo de una de las personas que se reconectó con nosotros, un exalumno, quiere que hablemos para un grupo que él liderea, para una congregación por internet, mi esposa y yo. Como hablé en la congregación de mi yerno Craig, de mi hija Carlette en California, habíamos viajado con ellos, con parte de su liderazgo, parte de los más cercanos a Israel. Oramos juntos, tuvimos unos tiempos increíbles. Y mi plática la comencé diciéndoles,
¿realmente existe Dios? ¿Realmente existe Dios? Porque decimos que sí, pero al estudiar la fe dice es necesario que el que crea, es necesario que hay Dios y que Él es galardonador de los que lo buscan. O sea, en pocas palabras, que Él va a responder. Ahora, esa búsqueda con Dios no es para que Dios se ajuste a mi mundo, sino para que yo entienda su corazón, adquiera de su sabiduría, transforme mi corazón para actuar con sabiduría en las cosas prácticas de este mundo. Para mí esa es la sabiduría práctica, espiritualmente prácticos. Y pues vamos a continuar con estas pláticas. Definitivamente invitaré a algunas personas a participar, a hacer entrevistas. A mí me gustaría mucho, ya estoy comprometiendo, que mi esposa de repente participara, aunque sea con algo breve. Ya, bueno, ella comentó y puso en Instagram una caricatura de Charlie Brown, bueno, de Peanuts, ¿verdad? Está Charlie Brown y Snoopy. Y Charlie Brown le dice a Snoopy, ¿sabes, Snoopy, que todos nos vamos a morir un día? Y me encanta la respuesta de Snoopy. El autor, el escritor de Peanuts era cristiano. Por ahí leí un libro de él, de muchas de sus anécdotas. Y Snoopy le dice, pues lo que yo sí sé es que cada día voy a vivir. Y quiero dejarte con este pensamiento. ¿Cómo voy a vivir cada día? O sea, un día me voy a morir, pero mientras llega mi día, mientras llega el tiempo en que diga Dios, ya lo quiero conmigo, ¿verdad? El tiempo nunca, nadie lo sabemos. Hay personas que mueren de 100 y tantos años, hay quienes mueren de un año, ¿verdad? O bebés, o de 20 años, o de 30. Pero lo que yo sí sé es que cada día vivimos como lo vivimos. Eso sí sé. Y Dios quiere que tú y yo lo vivamos junto con Él. La historia que Él escribió en el mundo y la pensó para nuestra vida, Él quiere que lo invitemos a escribir la historia de nuestra vida junto con Él cada día. Que Dios los bendiga. Agradezco sus comentarios, agradezco sus preguntas. No sé si contesté preguntas dentro de la plática, pero hay bastantes comentarios. Definitivamente los voy a leer. Algunos los leí la vez pasada inmediatamente, otros al siguiente día. Algunos los contesté, otros ya no supe cómo contestarlos o ya me perdí al entrar en las redes. Todavía Charlie o Patricia me dicen, no, pícale aquí, pícale allá. Es que discúlpenme por mi mentalidad de siglo XIV o mi incapacidad electrónica, pero ahí la llevo, estamos aprendiendo. Y vamos a continuar con estas pláticas en vivo. Entonces estaremos avisando. Gracias.